Muy buenas, soy el estudiante Christopher Alexander Carrillo Alarcón del tercero C y en este video voy a explicar el proyecto 3 y el proyecto 4. La primera actividad del proyecto 3 la encontramos en la semana 1, actividad 1, literal 4, en la cual nos pide realizar una lectura del texto sobre la huella ecológica y responder sobre cuál es el nivel de huella ecológica que deja tus actividades diarias en el medio natural y escribir un párrafo expositivo respecto a esto. Lo que yo escribí fue que la huella ecológica se utiliza para medir la demanda de recursos naturales y yo diría que mi nivel de huella ecológica es normal, ya que consumo productos y a su vez siempre que es necesario riego unas plantas que tiene mi abuela, pero aún así en el futuro pondré más de mi parte para ayudar en más cosas. El siguiente literal nos pide elaborar una infografía en la cual describamos 3 actividades cotidianas que propongamos para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo responsable. La primera actividad que yo escribí fue que siempre que tengamos que hacer recorridos cortos es mejor que utilicemos una bicicleta en vez de un coche, ya que así podemos evitar la producción de CO2. La segunda actividad fue que tenemos que evitar prender el foco siempre que no sea necesario, ya que al hacer esto también podemos evitar la producción de CO2. La tercera y última actividad fue que tenemos que tratar de buscar una forma en que las fábricas produzcan menos CO2, ya que estas son una de los principales contaminantes. La siguiente actividad la encontramos en el proyecto 3, semana 2, actividad 2, literal 2, en el cual tenemos que realizar un microensayo con el tema el rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza, el cual este microensayo debe tener un título, una introducción, un cuerpo o desarrollo, una conclusión y aparte de una bibliografía. En la actividad 3 de esta misma semana nos pide realizar una lectura y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una paradoja? Una paradoja puede ser un hecho o idea que en apariencia es contraria a la lógica, aunque suele dar impresiones de ser lo contrario. La paradoja no encierra una contradicción, tan solo la aparenta. La siguiente pregunta es, ¿existe una paradoja entre el proceso y la visión lineal de tiempo? Se podría decir que sí, existe una paradoja entre lo que refleja el proceso de la sociedad, que se evidencia de una sociedad consumista y nada armónica con el medio ambiente, y la visión lineal de tiempo que abarca la idea de un mundo mejor y feliz. La última pregunta es, ¿todo futuro es mejor? Pues a ciencia cierta no se podría decir que todo el futuro es mejor, ya que en sí nadie puede decir lo que nos podría preparar el futuro. La siguiente actividad es que tenemos que elaborar un organizador gráfico con ideas principales y ideas secundarias respecto a la lectura de la visión lineal de tiempo. Las ideas principales que yo puse fue la concepción histórica de la modernidad, los hebreos y cómo el occidente adoptó esta visión histórica para sus propios aspectos políticos y sociales. Las ideas secundarias son que en la modernidad se desarrolló la conversión secular del tiempo lineal, es decir, el judeocristianismo. En los hebreos fue cómo concibieron el tiempo como historia de salvación, como un principio y un final, y en el occidente que sus propios aspectos políticos y sociales fueron la ciencia política y la moral y economía. El último literal nos pide desarrollar una infografía con el tema de la modernidad y el cuidado del medio ambiente, en el cual yo puse 4 hechos o actividades que podemos realizar para cuidar el medio ambiente. La primera actividad es sembrar más plantas porque esto nos ayuda a cuidar el medio ambiente. La segunda actividad fue que debemos realizar campañas para evitar la deforestación, ya que es uno de los principales problemas que afecta al planeta. La siguiente actividad fue que si reciclamos podemos proteger el ecosistema y el planeta. Y la última actividad fue que tenemos que realizar también campañas sobre el exceso de humo que producen las fábricas, ya que como dije anteriormente, estas son una de los principales contaminantes. Este fue todo el proyecto 3. Y así, ahora a continuación voy a comenzar a decir las actividades del proyecto 4. La primera actividad la encontramos en el proyecto 4, semana 1, actividad 4, la cual nos pide realizar una lectura y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios han sido los más afectados? La revolución digital se ha ido revelando influyente y transformadora en el campo de los medios de comunicación. Uno de los principales medios afectados se podría decir que son la radio o la televisión, pero el que sí se ha visto más afectado por texto son los periódicos. 3. Compara un periódico impreso con su versión digital. Haz una lista de los elementos incluidos en cada uno e identifica las diferencias. Los elementos incluidos en estos dos periódicos son que ambos cuentan con temas de noticias, ambos cuentan con variedad de temas, como pueden ser noticias, deportes, farándula o inclusive clasificados, además de que estos dos cuentan con una publicidad. Y las diferencias son que el periódico normal, es decir, el impreso, está hecho de papel, mientras que el digital se puede ver mediante un teléfono móvil. Otra diferencia es que usando un periódico digital podemos acceder a periódicos de otras fechas, es decir, de periódicos de una semana, un mes o inclusive hasta de un año. Y la última diferencia es que el periódico físico con el tiempo se puede ir dañando o deteriorando ya que es solo papel.
En cambio, el periódico digital queda grabado en la red. 4. Investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha ido cambiando la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia futura. El principal uso que se le da a estos medios digitales es el de generar información e intercambio de información, ya que es muy fácil acceder a ella. Además de que con el pasar del tiempo la forma de acceder a esta ha ido siendo mucho más fácil, ya que ahora basta con solo buscar en internet y aparece un sinnúmero de información respecto a lo que buscamos. Y una tendencia futura puede ser la mejor educación virtual o inclusive usar esta misma tecnología para ayudar a las clases presenciales. La siguiente actividad la encontramos en el proyecto 4, semana 2, actividad 4, el cual nos pide leer un texto y responder las siguientes actividades o realizarlas. Actividad 1. Con base a la siguiente lectura del texto anterior, realiza un análisis de la relación que tiene la lengua y literatura con la matemática. La relación que tiene la lengua y literatura con la matemática es que en ambos tiene que haber una comprensión en base a una lectura, ya sea para resolver un análisis o opinión de un texto o para realizar un problema matemático. La siguiente actividad nos pide investigar el año de creación de obras literarias más representativas greco-romanas y representarlas en una línea de tiempo. Lo que yo hice fue buscar las obras desde a partir del siglo a.C., del siglo 4 a.C., 3, 2 y así sucesivamente. Y la siguiente actividad nos pide realizar un texto narrativo que contenga momentos de una estructura narrativa clásica, es decir, una introducción en la cual nos va a contar poco a poco de lo que va a tratar el texto, un desarrollo el cual ya se va desarrollando más y al final este desarrollo tiene que estar llegando a su clímax y un desenlace en el cual ya se soluciona todo. El texto narrativo que yo hice fue de que había una vez un niño llamado Pedro, el cual era muy apasionado por el fútbol, debido a que lo practicaba desde pequeño. Su sueño era convertirse en un jugador profesional. Y un día, al finalizar un entrenamiento, su director les dijo que en el próximo campeonato que se avecinaba, iban a estar directores famosos fichando a jugadores para equipos profesionales. Y al escuchar esto, Pedro y su equipo se dijeron que se esforzarían al máximo en el próximo campeonato. Cuando comenzó el campeonato, el equipo de Pedro comenzó ganando los 2 primeros partidos, pero en el tercer partido Pedro se lesionó. Aún así, su equipo ganó el tercer partido, pero una vez terminado, en los vestidores, el entrenador les comentó a todos que la lesión de Pedro no era grave, pero aún así no iba a poder seguir jugando los siguientes partidos. Todos, al ver a Pedro triste, todos sus compañeros le dijeron que ellos se esforzarían para ganar todos los partidos, y si en la final Pedro ya se recuperaba, que él la jugaría con todos ellos y así poder ganar juntos. Y así fue. Todos ellos ganaron los partidos, pero en el día de la final el equipo de Pedro iba perdiendo 2-1 y todos ellos se estaban dando por vencidos. Pero faltando 30 minutos para terminar el partido, el director decide meter a Pedro, quien ya se había recuperado de su lesión. Y a los 10 minutos de entrar, Pedro hace el gol del empate. Y faltando 5 minutos para terminar el partido, en una acción de centro, Pedro hace un gol de chilena, el cual le da la victoria a su equipo para que así todos sean campeones y así que lo puedan fichar en equipos profesionales. La introducción de este texto fue a partir de que nos cuentan a narrar sobre Pedro y sobre que todos se propusieron ganar el campeonato. El desarrollo fue desde que cuando comenzó el campeonato y cuando ya se estaban dando por vencidos cuando iban perdiendo 2-1. Y el desenlace fue cuando ya entró Pedro y terminaron ganando y todos fueron fichados por equipos profesionales. Esta fue toda la explicación del proyecto 3 y 4. Gracias.